Muy buenas noches, querido público de Historia GT, Historia de Guatemala. Es un honor para el colectivo Historia GT hoy tener una presentación, una exposición de lujo. Justamente el título de la presentación de hoy ya lo dice todo y no digamos la expositora. Justamente tenemos hoy a la querida colega Marlen Garnica Vanegas, arqueóloga, quien nos presentará una conferencia muy interesante con un título muy sugestivo: La representación de la serpiente en el arte rupestre del oriente de Guatemala. Comparaciones desde el arte rupestre, la tradición oral y la etnografía. Quiero comentarles que pues tengo a la vista el currículum vitae, la hoja de vida de la colega Marlen Judith Garnica Vanegas. No puedo leerlo porque entonces se nos termina la hora en esa lectura, así que voy a tratar de hacer una síntesis de la misma hoja de vida. Resulta que Marlen Judith Garnica Vanegas es licenciada en arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, graduada en 1997. Tiene una maestría en historia por la Escuela de Historia con el pensum cerrado y ya pronto obtendrá el título que la acredita como tal. Tiene cursos como escuelas, talleres en excavaciones en el yacimiento paleontológico Barranca del Muerto, Chazumba, Oaxaca, México, por la INA, la UNAM. Tiene seminarios diversos. Ha sido facilitadora y asistente al diplomado Ciudades Mayas y Biodiversidad de la Riqueza Didáctica del CUNOC-USAC. Una cantidad impresionante de capacitaciones y cursos que ella ha gestionado, ha impartido. Y yo diría, una de las cuestiones que más conocemos de Marlen es su labor desinteresada por esa pasión por la arqueología y el trabajo de apoyo al patrimonio natural y cultural del país, como es el caso del apoyo al proyecto de revitalización del Museo de Historia Natural Víctor Salvador de León Toledo, de la Casa de Occidente de la ciudad de Quetzaltenango, que ni más ni menos está ahí desde 2013 hasta la fecha. En arte rupestre también Marlen ha sido pionera en Guatemala, dado que ha sido coordinadora por mucho tiempo del coloquio de arte rupestre y ha presentado diversas ponencias alrededor del mismo. Lo mismo ocurre cuando ella ha incursionado en arqueología colonial y republicana, por ejemplo, en la antigua Guatemala, por ejemplo, en el Real Palacio de los Capitanes, en la Casa Herrera, y una cantidad impresionante de proyectos arqueológicos en el ámbito de la arqueología colonial. De igual manera, en arqueología prehispánica tiene una gran experiencia en Tierras Altas, por ejemplo, en Cacay, en Patzicía, en Ixinché, en el sitio Pacaño, Patzicía, y una cantidad, como digo, impresionante de sitios en donde Marlen ha incursionado. Tiene diversas publicaciones, por ejemplo, en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas, de una cantidad igualmente impresionante de años en la revista Estudios. Actualmente, la colega Marlen Garnica es directora del proyecto arqueológico del área Cachiquel 2011. Y como decía, es miembro del comité organizador del Coloquio Guatemalteco de Arte Rupestre y obviamente es un honor tenerla por acá en ese sentido por la vasta experiencia que tiene, coordinadora de prácticas de gabinete de la carrera de licenciatura. Actualmente imparte los cursos de Arqueología Tierras Altas 1 y 2 en la Escuela de Historia. Así que, sin más, he hecho una síntesis nada más de su currículum. Estamos muy complacidos de tenerte por acá, Marlen. Esta es tu casa. Nosotros somos grandes amigos y colegas al mismo tiempo. Así que para Historia GT, de veras, es grato tenerte por acá en esta exposición. Así que el tiempo es tuyo para que nos deleites con esta exposición tan interesante. Bienvenida. Gracias, Salvador. Gracias, compañeros de Historia GT, por la invitación. Para mí, pues, es un gran honor poder pues estar aquí con ustedes y
y poder transmitir parte de los conocimientos y de los trabajos que hemos realizado. Acá, pues, es la representación de la serpiente en el arte rupestre del oriente de Guatemala. Comparaciones desde el arte rupestre, la tradición oral y la etnografía. Hay algo importante que quiero decirles. También aparece acá como coautor Ramiro Martínez, pues él es una de las personas que ha trabajado muchísimo tiempo en la región y pues ha hecho compilación de mucha de la información que hoy vamos a tener. De hecho, ha escrito también artículos para algunas revistas italianas. Entonces, pues ya empiezo aquí con ustedes. La zona que nos interesa es esta, o sea, especialmente acá en Chiquimula, que es donde se ha centrado más lo de la serpiente y lo que vamos a trabajar, pero igual se extiende en representaciones rupestres hacia estas partes en Jutiapa. Vamos a hacer comparaciones con la Casa de las Golondrinas, con otras manifestaciones igual de culto a la serpiente en la región del Quiché y en la Baja Verapaz. Pero bueno, los chortís, como ustedes saben, ahora se concentran en toda esta región, o sea, en el noreste del departamento de Chiquimula, en el occidente de Honduras, en la región de Copán, en esta parte al sur de Zacapa, especialmente en el municipio de La Unión. Y pues sí hay extensión hasta Quesaltepeque y parte de Esquipulas, pero están concentrados acá. En el siglo XIX se sabe que llegaban hasta la parte de Jutiapa, posiblemente en la parte noreste de Jutiapa y el noroccidente de El Salvador. Por cuestiones políticas, cuando se hizo la creación del departamento de Jutiapa, más o menos en 1860 o por ahí, la población chortí se replegó hacia la zona nuclear, que es esta, en Chiquimula, y ahí pues perviven hoy en día. Pero vamos a ver, digamos, tenemos esta parte de que la presencia de la serpiente pues es bastante constante a través de la historia de la humanidad. Podemos ver que aparecen desde las primeras manifestaciones plásticas de manera naturalista. Por ejemplo, en lo de los pueblos caldeo y egipcio también tienen representaciones. Y pues también desde el inicio de la civilización, la serpiente pues es un reptil representado en relación con la tierra, el agua, la fertilidad y la regeneración. Por ejemplo, Fraser nos habla del mito de Gilgamesh y la serpiente, cuando ésta lo encuentra, que él, pues buscando eternamente la fuente de la juventud, ya va con la planta de la juventud y se encuentra la serpiente cerca del río. Entonces la serpiente le dice que se bañe porque para que llegue limpio a su ciudad, que se bañe y que ella va a cuidar la planta. En lo que Gilgamesh entra a bañarse, la serpiente se roba la planta. Entonces, desde ahí viene la parte de que la serpiente pues tiene esa forma eterna de regenerarse. Este es uno de los casos, Uroboros, que está siempre mordiéndose la cola como marcando el ciclo de la regeneración de la vida, ¿verdad? Entonces tenemos esto, igual en Mesoamérica, pues igual tenemos muchos de estos temas sobre serpientes y que es un culto pues bastante importante, y no solo en la época prehispánica, sino también hoy día pues tienen aún esa reminiscencia. Por ejemplo, podemos encontrar en representaciones en códices, representaciones de serpientes en códices, en murales, como en este caso, acá. También, pues, las tenemos en textiles, como es este caso. Este es de Tecpan,
o de la región de Tecpan, entre Tecpan y San Andrés de Metabaj. Estos son textiles de Chiapas. Y pues esta representación del maestro Manolo Gallardo, donde se tiene pues toda la indumentaria y todo como está no solo entre la trama del textil, sino también en toda la composición de los elementos, el perraje, la cinta, la parte del tocado, todo una serpiente o serpientes pues, desarrollándose ahí. Por ejemplo, hay un documento colonial que habla de que una fuente histórica que habla sobre la serpiente y el sacerdote que la envía a sus superiores dice que este ser mítico cubre todo lo que abarca, propicia el crecimiento, el reverdecimiento, su plumaje es iridiscente. Entonces, por lo tanto, pues la serpiente está relacionada tanto con el cielo, con el agua de lluvia y con la tierra, con el agua estancada. Igual en las diferentes culturas que habitaron América antes de la llegada de los europeos, la serpiente pues ocupó un lugar fundamental. Por ejemplo, Karl Tau ha seguido la parte de los rasgos distintivos de las deidades de la lluvia en Mesoamérica. Y pues también analiza el trabajo de Covarrubias, quien hace igual esa regresión hasta llegar a la representación olmeca del dios de la lluvia. Entonces ambos observan una evolución del rasgo de felinos, o sea, del jaguar olmeca, hacia trazos serpentiformes, y que se va transformando a través del tiempo y a través del desarrollo cultural en Mesoamérica hasta alcanzar la forma del ofidio. La serpiente cascabel puede ser la representación de la serpiente emplumada y puede marcar muchas dualidades. También está asociada al ciclo de Venus en su aparición en el horizonte. Y sí, hay en muchos lugares con arte rupestre aparecen los ojos de Venus. A veces uno dice que son cruces, pero son como dos figuras ovaladas, a veces una sobrepuesta, una horizontal y otra vertical, que hacen como una cruz y que es la representación de Venus. Entonces, lo que vemos, pues la serpiente cascabel como la serpiente mítica. Y digamos, Galeotti también hace el referente de que puede ser dice ella que la serpiente solar más famosa en el mundo maya fue Kukulcán, que es el equivalente maya de Quetzalcóatl, la cual se representa hasta el día de hoy, como les decía, en la vestimenta femenina. No debemos obviar, ¿verdad?, que los pueblos mesoamericanos pues fueron observadores de la naturaleza y vivían rodeados de ella. Por lo tanto, pues ese mismo respeto hace que conserven esta parte y el interés en este ser que representa la regeneración. Mercedes de la Garza habla sobre la serpiente. Ella tiene trabajos bastante profundos sobre la serpiente en el área maya y pues considera la serpiente que por sus cualidades extraordinarias, que es uno de los principales símbolos religiosos y dice que está la importancia en la religión maya, que por su plurivalencia pues cubre los 3 planos del cosmos, que es energía sagrada, cuerpo celeste, es bicéfala, se le agregan rasgos de ave, lagarto, jaguar y venado. Esta integración o hibridación corresponde a la petición o reacción de la serpiente, que la serpiente tiene en la naturaleza. Entonces, para ella, pues es una potencia regeneradora del universo y de la Tierra.
Acá pues habla de Itzamná, Chicchán, que es la serpiente de la región Chortí, que está pues, ahorita les leeré otra parte donde hablamos de ella. Cuando habla de esto, esta es la copia de la serpiente y el mural que está en el tercer nivel de la escuela, que se hizo en el 2007 bajo la dirección de Alexi Rojas. Y pues sí, o sea, la cabeza de la serpiente parece un ave, pero también está esta otra protuberancia que es importante para nosotros, aparte de la ondulación que presenta. Digamos, las deidades, la deidad que desempeña el papel más importante en la mitología chortí son los chicchanes, que es la serpiente mítica. De estas hay dos tipos, del cielo y de la tierra. Los que proceden del cielo son los que producen la lluvia y los fenómenos celestes. En cambio, los terrestres son los responsables de las inundaciones, tormentas y movimientos telúricos. Por lo tanto, podemos decir que los Chicchán son los responsables de beneficiar o perjudicar a la humanidad. Pueden estar relacionados a la fertilidad mediante las bendiciones de las aguas. De igual manera, pueden afectar causando inundaciones, deslaves, sequías, terremotos, entre otros fenómenos terrestres y celestes. Por lo tanto, la connotación de la serpiente en el imaginario chortí puede ser el ente que con un solo movimiento hace temblar la tierra, que los cerros retumben, se deslicen o derrumben ante su paso o presencia, por lo que requiere de rituales y ceremonias para pedir por sus beneficios o para apaciguar su ira. Este cuerno, esta protuberancia que tiene la serpiente del abrigo de los Migueles, hace recordar cuando hay tempestades sin lluvia, o sea, en seco, la gente antigua, y no tan antigua, bueno, yo ya voy en ese espacio, escuché cuando decían que era porque la sierpe que tiene ese cuerno se estaba aproximando a la superficie. Y lo más latente que yo tengo fue antes del terremoto del 76, en septiembre de 1975, cerca de la fragua en Zacapa, hubo igual una noche de tempestad en seco y a la mañana siguiente había una grieta bastante larga y entonces la gente decía que la sierpe se había acercado a la superficie. Fueron 6 meses antes del terremoto de 1976. Y pues los lugares sagrados para los chortís, según Wisdom, son áreas geográficas en los que habitan los seres sobrenaturales, que también son sagrados, los sitios donde estos llevan y donde se hacen las ceremonias rituales. En estos espacios, pues, se consideran las fuentes de agua. Pues ahí habitan los chicchanes, que es la serpiente mítica, que es la dueña de la fuente de agua. Pueden ser aguas termales, porque son lugares medicinales, ríos y arroyos, lagos y lagunas, como en estos casos. Esta es la laguna de Tuticopote, en Olopa, y esta es pues la laguna en el cráter de Ipala, del volcán de Ipala. Entonces está en lagos y lagunas, en colinas y en cuevas donde hay nacimientos de agua, según Wisdom. En San Juan Ermita se tiene la leyenda de que en este cerro, que es el Churischán, está San Juan Bautista sosteniendo a una serpiente con una cadena. Y lo que se habla, pues, es de que cuando el día que San Juan Bautista le suelte a la serpiente, este cerro se va a reventar y el pueblo de San Juan Ermita, que está acá abajo, va a desaparecer. Esa es la leyenda. En los años, pues, el abrigo, esta foto está tomada desde uno de los abrigos, del abrigo Los Migueles, y el cerro está aquí enfrente. Y pues en los últimos años, cuando hemos hecho las visitas con los estudiantes, identificamos esta otra roca que está igual en equilibrio y a la distancia pues parece la cabeza de una serpiente y pues acá está el cerro Churischán. El cerro Churischán tiene, según la tradición, la cabeza acá, que chur es cabeza, o jor también,
está acá la cabeza de la serpiente y acá en Nochan es la cola, que está unos kilómetros al sureste de donde está el otro, la otra, el otro cerro en San Juan Ermita. Entonces, Churichán es la cabeza y la cola acá en Nochan. Ahora vamos a pasar a ver la imagen de la serpiente en el arte rupestre del oriente de Guatemala, ¿verdad? Vamos a Chiquimula, esto es en el Chatún de la Rebalsa, que está cercano a la frontera con Honduras. Entonces aquí tenemos una serpiente, la imagen de una serpiente emergiendo de la tierra, o sea, es casi en posición vertical. Esta pues es una pintura colocada posteriormente, pero que igual puede estar indicando que esta es la superficie de la tierra donde emerge la sierpe o la serpiente. Luego pues están los migueles, lo que les dije de la serpiente. Este es el abrigo, este es otro punto visto desde otro espacio en la montaña. Esto es visto desde acá, de donde está esta roca. Y esta es la serpiente, aquí están las fauces y aquí pues están sus fauces abiertas y el pequeño cuerno. Es una serpiente almenada que mide aproximadamente 25 metros de largo. Y pues tiene las fauces abiertas y todo el movimiento. Lo que pensamos de esta parte de la serpiente es que puede inclusive estar, representa pues movimiento, como les decía, y que la cabeza está orientada hacia el este y el cuerpo hacia el oeste. Y pues sigue la ruta del río que pasa abajo, que es el Torjá. Y pues este río está abajo del abrigo rocoso, donde están plasmadas las pinturas, y que es afluente del río Copán, pero también podemos pensar que está asociado a fallas geológicas y posiblemente a la falla de Jocotán, que empieza en el Caribe y se adentra en el territorio guatemalteco. Luego tenemos el abrigo Los Fierros del Duende. Este está en la aldea del Monjón, en San Jacinto, y pues aquí se puede observar el cuerpo y aprovechando, digamos, los quiebres en el muro, así fueron armando el cuerpo de la serpiente y su cabeza, que pues puede considerarse que puede ser un aspecto solar, pero también tiene las fauces abiertas. Igual pues está en la margen norte del río Xutaque. Y este pues recibe como afluente al río La Conquista. Adelante vamos a ver esta parte del río La Conquista con la ceremonia de la Chichán que les voy a mencionar. Luego, otra representación que es importante es la Piedra de los Compadres, o sea, no por la connotación religiosa contemporánea, sino por la forma, o sea, creemos que es un monumento megalítico que está marcando y representando a una serpiente, o sea, la cabeza de una serpiente. Y pues la parte de que serían las fauces, pues apunta hacia el valle de Esquipulas. Ahí pues también vemos todavía hay gente que va a Esquipulas, va a la basílica y luego retorna de la basílica, salen, antes lo hacían a pie y era impresionante ver a la gente caminando desde Esquipulas para llegar, porque no está lejos, pero ahora pues ya la modernidad nos ha invadido, igual que invadieron todos los alrededores de la Piedra de los Compadres. Yo tengo fotos de hace más de 30 años donde la piedra se ve perfecta sin ninguna otra cuestión que obstruya la vista, pero bueno, son decisiones tanto de turismo como de las municipalidades hacer esto supuestamente para proteger, pero la gente llega y danza alrededor de la piedra, o sea, llevan las candelas, hacen las oraciones,
Los vecinos de los alrededores les venden candelas, les venden también la historia de los compadres y les regalan, al comprar la hoja, les regalan hojas de manzana rosa o pomarrosa, como les dicen en otras partes de Guatemala. Y la gente da la vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj. Y al terminar de hacer eso, se sacuden con las ramas de manzana rosa. En el área no se da la chilca, entonces es la manzana rosa el sustituto posiblemente de la chilca. Y cuando nosotros estuvimos una de esas veces, la gente que había llegado, aparte de prender las velas acá abajo, le untaron algo a la piedra. Entonces, la curiosidad, cuando ellos se fueron, nosotros fuimos a tomar un poco. Y entonces, cuando hicieron el análisis, pues era pasta de cacao, puro cacao molido. Y sí, la gente que había llegado en ese grupo era gente que había llegado de Suchitepeques. Y al final las ramas las tiran en la parte superior de la roca. Pues creemos que todo el contorno es pues es un monumento megalítico que está en la región, ¿verdad? Con mucha connotación de expresión rupestre. Luego, pues, pasamos a Jutiapa, en Comapa. Está acá en la margen del río La Paz. Está el abrigo de los Fierros. Y ahí también localizamos una pequeña serpiente en uno de los abrigos, el abrigo más pequeño. Está y tiene igual las fauces y pues posiblemente esa protuberancia similar, que es esa sierpe con cuernos, que es la que hemos visto en otras áreas y de la que se habla en la tradición oral en la región más hacia el norte, en el departamento de Chiquimula. También, aparte de eso, pues hay otros lugares con arte rupestre en la parte de Zapotitlán, donde hay petrograbados con espirales y posibles representaciones de Tlaloc. Y luego hay otro sitio donde hay un petrograbado que integra los rasgos de serpiente, bueno, tiene espirales, integra rasgos de serpiente y también de cocodrilo. Entonces, esta integración también es la que se habla, porque acuérdense que ya en esta parte, pues es una confluencia con la región Xinca, y para ellos el cocodrilo, pues es el creador de la vida para la población Xinca. Pero está acá esa hibridación de estos elementos, e inclusive hay rasgos de felino como de jaguar. Entonces eso es importante, seguirle la huella y poder hacer la integración cultural bastante, y además libre de sesgo, que eso es fundamental para hacer una buena investigación. No plegarse solo a un pensamiento, sino real, y poder hacer buenas propuestas. Luego pasamos a la cruz, o sea, en la región Chortí. Estas fotos son de Quesaltepeque. Estas son pues muchas de las fotografías de acá me las proporcionó el maestro Jorge Cáceres. Y pues igual en este caso es Girard el que hizo sus anotaciones, ¿verdad? De que en el área Chortí este elemento es importante y es un símbolo bastante importante y notorio. Y pues que se considera que está formada por 4 sierpes que habitan, según Girard, en las lagunas localizadas en Coatepeque, eso en El Salvador, el Golfo Dulce, en Izabal, en Ipala y El Sillón. En la actualidad, por ejemplo, está esta otra, aquí todas estas cruces en la orilla de un camino y cerca de este afluente de que se llama la Zacualpa. Ahí se colocan las cruces de los padrinos de la cofradía que han fallecido. Entonces, en homenaje a ellos, siguen poniendo las cruces por ellos cerca de esta vertiente de agua. Y pues
acá, para ellos, o sea, los padrinos, que son los con los que voy a hablar al rato en la cofradía, estas espirales, pues para ellos están asociadas al viento. Esta es allá en Jutiapa, en la Pinada 1, igual esta. En esta ya podemos ver un poco de líneas que tal vez si pudiéramos rescatar más y profundizar más, podríamos encontrar, esto es de Nicaragua, y aquí sí está la espiral, la serpiente enroscada con plumas y con pues esta cabeza de más parecida a ave que a serpiente, pero está esto. Y adelantito pues vamos a ver cómo se va integrando estos elementos. Entonces, este nacimiento, digamos, lo que registró Wisdom es que temprano se hace para hacer la ceremonia de petición del agua y pues que está relacionada a la serpiente o a la Chichán. Y la cofradía San Francisco Conquistador tiene 2 fechas. Y la primera, que es la que les voy a hablar acá, es la que coincide con mediados de la primavera en el territorio guatemalteco y que además es muy importante esas fechas en el territorio chortí. Entonces los padrinos se encargan muy temprano a jóvenes, adolescentes que vayan a los nacimientos de agua, a recoger agua que va a servir para la cosecha, para la preparación de alimentos, perdón. Entonces, es digamos, la de finales de abril y principios de mayo es la celebración de petición de lluvias. Entonces, el agua que recogen los jóvenes se la llevan a las señoras que son las esposas de los padrinos y es agua recogida en la fuente sagrada que según lo registró Wisdom, pues era para preparar los alimentos, aparte de la ceremonia que hacía el padrino en la casa de la cofradía previo al resto de ceremonias o al inicio de las ceremonias. Y pues es siempre con la petición de la lluvia, agua y que los ríos y arroyos no se sequen. Entonces, también durante la noche se hace un peregrinaje y se monta un altar. Pues se ponen 5 puntos con velas, 5 huacales con chilate y con otros alimentos y ofrenda. Entonces, estos pueden estar marcando los puntos cardinales y el axis mundi. El chilate es una bebida de maíz con cacao y esta pues está siendo ofrendada para la ceremonia. Posteriormente, este es el nacimiento donde se hace la ofrenda y se procede a realizar lo primero es el sahumerio. Este es el nacimiento de agua. Posteriormente, se le da chilate también a este lugar que es donde habita la serpiente. Y aquí viene la otra parte de esta integración que les decía cuando vimos las espirales y las plumas y esta ave, esta serpiente de la región de Nicaragua y que posiblemente las que están en Jutiapa también tengan eso, pero ya muy erosionado, es la ofrenda de un pavo hembra, de una chompipa al afluente. Pero encontramos un elemento igual, este es Chac, que es el dios del trueno, de la lluvia y de muchas más beneficios y maleficios, dirían, si no se le complace. Y esta es una hoja del Códice de Madrid donde una serpiente está rodeando una fuente de agua y sobre esta un pavo. Entonces, esto pues ya va más dando a entender cómo va la ceremonia aquí también y que tiene pues bastante antigüedad. Otro caso similar es el que encontramos en la Casa de las Golondrinas, que también es otro sitio con arte rupestre, donde aparecen una serie de serpientes con las fauces abiertas y en la base de esta se localizó una vasija, una olla grande, en cuyo interior pues habían cuentas de madera, o sea, vegetal, y
que posiblemente fueron malacates o usos para preparar hilos. Hay restos de textil adheridos a es un huacal de calabaza. Y estos dos huesos que la zoóloga Soraya Carr los analizó, presentan restos de pintura azul muy difuminada, pero son huesos de las alas de pavo. Entonces se cree que igual se estaba realizando un tipo de ceremonia parecido a este mismo elemento, la serpiente, en esa área en el centro del territorio guatemalteco, en el departamento de Zacatepeques, cerca de Ciudad Vieja. Aquí este es el pavo macho y este es degollado, o sea, entregan a la pava y es absorbida en el afluente. Y después de eso, ya se procede a degollar al macho y la sangre se deja caer donde está la corriente y posteriormente en esta poza, este estanque, toda la gente que llega de muchos lugares en los alrededores recogen agua para llevar a su territorio y poder esa agua la echan en los nacimientos de agua para que no se sequen los afluentes que ellos tienen. O sea, no solo para la lluvia, sino para que los afluentes les permitan tener agua para regar y para el consumo humano, ¿verdad? Luego se procede a extraer las vísceras del macho degollado. Se hace un agujero y se echan las vísceras, se entierran. Antiguamente Wisdom hablaba de que hacían la ceremonia muy en privado y se guardaba muy sigilosamente el lugar donde se había depositado las vísceras para evitar que gente que hacía mal fuera y las sustrajera y pues hiciera mal uso de estas. El siguiente procedimiento pues es, después de hacer todo esto ahí cerca del afluente, la carne del pavo también se baja a la cofradía donde pues se preparan alimentos para compartir con gente que llega de diferentes lugares, compartir el alimento, los tamales o lo que se prepare con esto, que es parte de la manera también de congraciarse con el ser mítico, ¿verdad? Compartir esa comunión especial. Ahora vamos a pasar a la danza del Jorchán, o a las danzas en el continente americano, y pongo esto porque, aparte de Guatemala, lo que Mercedes de la Garza habla en Yucatán está acá en Nuevo México y en Arizona. Hay también tradición oral sobre la serpiente, y desde acá uno sube y hay representaciones de serpiente y mucha tradición oral asociada a esa misma serpiente que lleva el agua. Y otro lugar, acá en Perú, en la zona arqueológica de Caral, también hay representaciones no rupestres, sino ya en arquitectura, que es la serpiente la que lleva el agua y lleva la lluvia. Entonces, a lo largo del continente americano tenemos eso. Acá en Venezuela también hay representaciones de serpientes en petrograbados, pero eso será para otra oportunidad de ese registro. Por ejemplo, en Nuevo México están estos petrograbados con serpientes que son espirales, que son parte de esto es en Santa Fe, estos son ya en Albuquerque, el parque de los petrograbados que está en Albuquerque, y también la cerámica. Esto es en San Ildefonso, Tegua,
donde ellos hablan y tienen toda registrada esa tradición de la serpiente que les dio vida y les permitió tener agua. Entonces la representan en la cerámica, hay obras de arte también. Tiene ese cuerno y también tiene un rayo saliendo de sus fauces. Entonces es la misma integración de ese mito que hablábamos, representado en esa parte hacia el norte, en la región de sur de los Estados Unidos, digamos, serían noroeste de Nuevo México y en la parte noreste de Arizona. Esto es en la región de Caral. Esto es lo que presentó la doctora Shadi en un congreso que hubo, que realizó el Museo de Jalapa en Veracruz. Muy interesante, y igual podrían buscar esa información para ver los videos. Espero que estén todavía colocados. Y entonces esta es la serpiente, que es la que lleva la lluvia para la cosecha y la vida en esta región. Luego, hablando de danzas, está la danza de Hopi, que solicitan lluvia. Danzan con serpientes. Para esto igual pueden consultar la parte que corresponde a la Secretaría de Cultura de Hidalgo, el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales. Ayer la doctora Mary Areti Herz presentó y habló sobre la serpiente, y se llama el Camino Tierra Adentro, que es el mismo camino de La Plata que siguieron los españoles y que llega hasta Santa Fe. También tiene en ese camino, hay muchas representaciones rupestres con serpientes. Pero en este caso ella también, aparte de esto que Galeotti lo describe también en el Congreso de Folclore y Tradición Oral, en Arqueología, la doctora Herz, pues, habla de la parte, por ejemplo, del tiempo. Es una celebración de 10 días de la celebración de los Hopi. A veces están encerrados en la kiva, que es esta construcción circular, que es el granero de ellos. Lo que se comenta es que danzan con las serpientes en las fauces, como está esta fotografía. Ahora ya no permiten el ingreso de personas, solo lo que ya se quedó documentado a principios del siglo XX. Danzan y pasan y topan una tabla. Dentro de la kiva van y brincan y van dando las vueltas con la serpiente en la boca, y es serpiente cascabel. Y llega un momento que el sonido los hace entrar en trance. Y también lo que tenemos que considerar es que posiblemente antes le han extraído la mayor cantidad de veneno a la serpiente para que cualquier rozadura o mordedura sea mínima y no les cause la muerte, pero sí les permita entrar en trance. Entonces, esta es una recreación dentro de la kiva, y esto pues afuera, igual acá. Y como les digo, ya no se permite el ingreso a la zona. Luego está esto también siguiendo ese mismo camino que habla la doctora Gress, que es parte de la doctora Herz, y que también Rocío Gress, que trabaja con ella en el proyecto, igual que Patricia Carot, tiene esto. También es otra presentación que hizo con la Secretaría de Cultura de Hidalgo. Esta serpiente con cuerno, y aquí sí hay gente danzando, y hay personas asociadas en actitud de danza frente a esta serpiente. Entonces esto también nos hace pues dirigirnos mucho hacia la parte central de México y norte de México. La doctora Herz, pues lo que dice es que es la gente teotihuacana, y que igual pues tuvieron que regresar cuando iniciaron el camino hacia el norte y encontraron sus lugares en
en esta parte de Arizona y posiblemente también en Nuevo México y en todo el sur de los Estados Unidos, hubo un personaje que regresó a traer a la serpiente. Y hay toda una tradición de transformación entre jaguares y serpientes, pero esa serpiente que llevó en ese recipiente es la que les llevó el agua para poder vivir. Pero similar es esta otra. Hay dos celebraciones. Esta aún se hace está esta en el Quiché y otra que está se hacía en Amatitlán. Recogen serpientes, estas son azacuatas, son ratoneras. Y se hace la celebración, se meten en cajas y a finales o mediados de agosto se hace la celebración, especialmente ahora asociado con la celebración de Santa Elena de la Cruz, y danzan con las serpientes que posteriormente son liberadas en el campo. Luego está esta en Rabinal, que es un palo grande manipulado desde abajo y que mantiene toda la noche, o sea, la vigilia previa pasa toda la noche sonando. Si podemos pensar que ese sonido de la madera puede ser la misma, cumplir con la misma función del tocar la tabla de los Hopi dentro de la kiva, ¿verdad? Igual es para pedir lluvia y buenas cosechas. Esta es más, los que participan son niños, a diferencia de la del Quiché, ¿verdad? Que es más tipo convite. Y pues esta, que es Sanaité Galeotti, la que recogió esta parte de la tradición, que dice que antiguamente, pues, en la parte cercana al Día de la Cruz, se oían retumbos en los cerros hacia el noreste del lago de Amatitlán, y la gente comentaba que ahí vivían y que se estaban apareando 2 serpientes y que le daban vida a una nueva serpiente que es el cerro La Serra, que nacían ahí las serpientes en el cerro La Serra. Y pues lo que se hacía era que se hacía la procesión y se llevaban frutas y flores que se iban regando a todo lo largo con las lanchas se iban echando al lago. Y cuando llegaban al cerro, pues subían y recogían serpientes. Las guardaban y pues especialmente vivas. Y las guardaban dentro de cajas o en las casas. Y era para, o sea, dependiendo si tenían suficientes serpientes, iban a tener una buena cosecha. Y al final de la cosecha las liberaban. Y yo creo que parte de la liberación de esas serpientes era también controlar, no solo recibir la abundante cosecha digamos, del maíz especialmente, sino era controlar también la plaga de roedores para que no se comieran la cosecha que se había realizado, ¿verdad? Lamentablemente, pues hoy en día la procesión ya perdió muchísima de su connotación, pero se sigue haciendo, tal vez sin el sentido original que tenía. Y aquí paso a lo que es fundamental, que es la Jortán, es la danza de la serpiente mítica en Jocotán. Esto pues tendrá unos 30 años que se inició la recreación tomando en cuenta los textos de Rafael Girard. Y aquí pues tenemos la serpiente con el cuerno, la pava hembra y el pavo macho, que están pues representando esa parte de lo masculino y lo femenino, y la serpiente, o sea, es acá ya una forma escénica de
representar lo que vimos, el mito o la ceremonia que vimos de Quezaltepeque, ¿verdad? No sabemos si en el área de las montañas de Jocotán, de Olopa o de Camotán y de la Unión se siguen celebrando la ceremonia, tal vez de una manera más modesta, porque pues sabemos que la gente en esta región tiene mucha escasez económica y es probable que sí se siga celebrando, pero esta ya es esa recreación gracias al trabajo de Girard, ¿verdad? Siempre competición de lluvia y siempre celebrada en el tiempo a finales de abril y principios de mayo. Y pues igual pues les quiero hacer otros comentarios. Aquí están créditos de fotografías y de apoyos de las personas que estuvieron ahí, y al que siempre yo quiero darle las gracias y reconocerle sus créditos es al pueblo chortí, a las comunidades, especialmente a las comunidades rurales de Oriente de Guatemala, que por tantos años han estado marginadas de todo, ¿verdad? De la historia y de todo, y creo que es tiempo de que les devolvamos no su dignidad, porque siempre han tenido dignidad, pobres pero dignos, sino su espacio histórico dentro del territorio guatemalteco. Pero ahorita vienen los resultados. Lo que podemos ver es que en el desarrollo cultural de Mesoamérica, pues la serpiente sola o mimetizada es un ser mítico, dador de lluvia, rayo, trueno, fenómenos meteorológicos, terráqueos, fuentes y reservorios de agua, agricultura, regeneración, vida y muerte. Las representaciones rupestres y etnográficas relacionadas con la serpiente en la región este de Guatemala son un ejemplo de la pervivencia del culto ancestral a este ser mítico. Las cabezas de serpiente en los abrigos Chatún de la Rebalsa, Los Migueles, Los Fierros del Duende, Piedra de los Compadres, Los Fierros y La Pinada muestran una protuberancia en la parte superior que refuerza la tradición oral de la serpiente con cuerno, la Jorchan, la Chichán o Chipchan, como le queramos llamar, o como se suene en los diferentes puntos, ¿verdad? Cualquiera de las maneras contemporáneas de rendir culto a este ser mítico, asociado a la lluvia y al agua, nos remite a evidencias ancestrales, posiblemente desde el dios jaguar serpiente de la cultura olmeca, su evolución iconográfica, hasta convertirse completamente en una deidad con rasgos de serpiente. Posiblemente esta transformación la marcó su cualidad de cambiar de piel, poder vivir bajo la tierra, en cuevas, desplazarse por la tierra sin tener pies, igual en el agua, debajo del agua y sobre su superficie, reptar paredones y árboles, poder lanzarse de un lugar a otro como si volara. Estas fueron características que definitivamente la convirtieron en el ser objeto de culto y que aún hoy se practica. Y pues en relación a Wisdom y a Girard, en sus trabajos en la región Chortí, pues ambos trabajos siguen siendo referentes para estudiar al grupo Chortí. Y pues que esto se refuerza con nuestro trabajo. Y podemos ver que no sean de las tradiciones y la forma de adorar a la deidad del agua no se ha cambiado. O sea, la Jorchan o Chichan, la sierpe con cuerno, que es la que da vida a la región al mantener vivas las fuentes de agua. Pues sabemos que es una región bastante árida. Además, pues debemos de considerar que las ceremonias de petición de agua con la imagen de la serpiente tienen raíces ancestrales. Al ver la relación entre esta y la representación, por ejemplo, en el Códice de Madrid o la ofrenda en las casas de las golondrinas, las danzas del Jorchan, la de la sierpe en Rabinal, la de las serpientes de los Hopi en el límite, en la parte fuera de las fronteras de norte de Mesoamérica, igual en Nicaragua o en Sudamérica, y pues también la ceremonia de Santa Cruz del Quiché,
y la procesión acuática de Amatitlán, pues todas están asociadas a la temporada de inicio de la siembra o de la cosecha del maíz. Entonces, eso es importante y les agradezco a ustedes por su atención. Esto no es Oriente de Guatemala, esto es en Santa Fe, pero era para mostrar, o sea, esta es la parte este y el abrigo está con cara hacia el este, o sea, hacia el sol naciente y posiblemente para controlar también la imagen, la aparición de Venus en el horizonte, en el amanecer. Así que gracias y espero haber, pues, no sé si haber creado más dudas o haber resuelto muchas. Excelente, Marlene. Excelente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos aquí muy emocionados y de hecho el público en redes sociales, en Facebook particularmente, tiene demasiadas preguntas. Si nos ponemos a leer las preguntas, tenemos que tener otra hora más de conferencia. Pero de hecho vamos a tratar de mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, aquí Julito me ha estado enviando cualquier cantidad de preguntas, pero no me alcanza. Fíjense ustedes que esta conferencia está despertando mucho entusiasmo porque yo creo que no podemos dejar de pensar que son cuestiones de cultura viva y esa vinculación que has hecho con toda esa cuestión, esa visión prehispánica, creo que definitivamente ha despertado interés. Entonces voy a tratar de leer algunas de las que han llegado por los diferentes medios y de hecho hay muchas felicitaciones. Allá te están felicitando desde México. Por ahí anda un colega también que hizo un alto en el camino en Cancún y dice que desde allá está él muy entretenido. Desde Sinaloa también, Catarina Escobar, y así sucesivamente, mucha gente de fuera del país. Entonces voy a irme con las preguntas. Hay unas que no están relacionadas totalmente con la serpiente, pero como también lo explicaste, creo que vale la pena tratar de encontrarle algún sentido. ¿Podrías explicar un poco más sobre la importancia de lo bicéfalo, en este caso la serpiente bicéfala en la cosmovisión maya? Pues no solo es en el área maya, o sea, igual que la representación de serpiente aparece en diferentes puntos en la cultura, en diferentes latitudes y altitudes del planeta. Entonces es como ver la parte de la regeneración, porque en el caso de Ouroboros es mordiéndose la cola. En otras representaciones son dos serpientes mordiéndose la cola, pero es siempre parte de la regeneración de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, más que bicéfala, es esta parte mordiéndose la cola. Perfecto, excelente. Del sitio Arqueo Guatemala, ellos plantean que le encuentran una similitud a esto de la piedra de los compadres con algunos elementos de Quiriguá. ¿Qué piensas? ¿Podría haber algún vínculo? Pues habría que ver qué elementos de Quiriguá son para poder hacer las relaciones. Porque en este caso lo que estamos viendo es lo rupestre especialmente, ¿verdad? Totalmente. No vimos la parte del arte ya maya, que es el que se ve más manifestado en Quiriguá. Entonces habría que ver esa relación o asociar esos elementos. Perfecto. Catarina Escobar hace un comentario. Él dice que en el norte de Sinaloa, cabal, tú mencionaste algo ahí de esa región en Aridoamérica, también hay representaciones rupestres de serpientes, espirales y de Tlaloc. Uh-huh. Sí, porque ese es el camino que sigue, digamos, lo que se habla o lo que planteó esta última conferencia que vi de la doctora Hertz es al caer Teotihuacán, este grupo se desplaza hacia el norte y va por todo ese camino que es el que le llaman de tierra adentro o el camino real de La Plata.
Buenísimo. Entonces, sí, en todos esos hay, y en el coloquio hay varias ponencias que han presentado esto en relación a estas representaciones rupestres en todo ese trayecto. Excelente. Acá dice el colega Aristides Manolo Cardona que en San Juan Tecuaco, que es el departamento de Santa Rosa, Sí. mucha gente se cree descendiente del clan de la serpiente. Se habla del clan de la serpiente también, pero no acá, pero ese clan de la serpiente lo están hablando en la parte norte. Pero si vemos, entonces sí pueden estar asociados. Si es con la caída de Teotihuacán, y ellos sí tenían supuestamente más ocupación en la parte de la costa, que posiblemente sean descendientes, no estoy asegurando completamente. Esta es una, pues acuérdense que cada plática y cada investigación lleva a más dudas y para poder hacer más investigaciones, ¿verdad? Claro, Entonces sí. es probable que sí, porque esto hablan de un clan de la serpiente allá en el norte de México, desplazándose de Teotihuacán hacia el norte, o sea, hacia lo que ahora es la parte sur, centro de los Estados Unidos. Excelente. La colega Yuridia Chávez, de hecho, hace una pregunta que yo también quería hacer, pero pues ella se me adelantó. Ella habla de si es posible encontrar una fundición de la tradición bíblica con la serpiente que tú mencionas. No, Difícil. no es diferente la representación, porque las serpientes que están en la mayoría de lugares tienen que fueron hechas mínimo como encima los petrograbados no se pueden fechar, pero si calculamos más o menos en el clásico temprano algunas o clásico medio, son, ¿qué? Del 600 a 1400, son casi 8 siglos entre el cristianismo y estas manifestaciones. O si vamos a la parte olmeca donde se empieza a dar esta transformación, son 1500 años antes de Cristo. Entonces, Excelente. No, no. y temáticamente también, ¿verdad? En lo que tú expusiste, definitivamente la serpiente cumple una función benéfica, generalmente, o sea, está asociada a ritos de agua, abundancia y todo eso. Sí. En cambio, en el cristianismo, la serpiente es signo de maldad, es el demonio, Satanás. Sí, pero es la parte de la negación de ese culto ancestral en todas las culturas. Exactamente. ¿Ya? Bueno, Esa es la transformación. exactamente, gracias. Bueno, hay varios que están sí, muy emocionados, como Evelyn dice, mira Marlene, qué recorrido tan interesante y tan completo, espectacular conferencia, dice Enrique Ramírez. Y aquí Fernando Marroquín sobre la serpiente que atraviesa parte de la zona 14 y las Américas. Ese es el montículo. Me imagino que se refiere al montículo. Pero sí, o sea, se le dio el nombre por la forma que tiene. Pero habría que ver en qué se basaron también para darle ese nombre, porque cuando fue ya el momento de la, digamos, de la ocupación ya de la ciudad, hacía mucho tiempo igual que ya no funcionaba el acueducto que originalmente fue un acueducto. Hay un trabajo de los japoneses y con ellos trabajó, creo que Sergio Eri Castilla, el papá de la maestra Ana Carla. Y hay un estudio sobre esta parte de los acueductos, de los canales de conducción de agua en la época prehispánica. Excelente. Bueno, aquí un oyente, Juan Carlos Maltes, te felicita, pero dice que llegó un poco tarde y ya no escuchó cuando hiciste la referencia a la casa de las golondrinas. Él quisiera saber si efectivamente hay una evidencia de la representación de las serpientes ahí. Representaciones hay en pintura. Ajá. Y hay varias, o sea, no solo están 3 bastante claras y hay unas que están bastante difuminadas.
y que el proyecto en el que trabaja la maestra Patricia Rivera Castillo, que es con la doctora Galina Elshova, han hecho con diferentes tonalidades con filtros, no filtros, sino manejando una forma adecuada a las fotografías, han logrado sacar a luz elementos que no había sacado, no se habían logrado alcanzar antes. Entonces, están las imágenes. Excelente, gracias. La colega Gisela Fayase pregunta si el cuerno de esa serpiente que has mencionado se asemeja al de algún otro animal o si también podría tratarse de una especie de simbiosis de animales o algo así. Posiblemente sea más simbiosis de algún animal, pero lo que la gente habla siempre es que es un cuerno y que es una sierpe que tiene un cuerno de metal y que por eso es que al aproximarse a la superficie atrae los rayos, ¿verdad? Y pues es al estarse moviendo las fallas que liberan toda esa energía que está acumulada y que es la que causa esas corrientes eléctricas. Fabuloso. Marlene, ¿y la fecha en la que se hace esta ceremonia que mencionaste, donde se vincula toda esta cuestión de la serpiente y también lo de los chompipes, ¿verdad? Eso, ¿cuándo es? Es a finales de abril, es más o menos la última semana de abril. Y luego se hace en diciembre, creo que es entre Navidad y Año Nuevo, que es cuando ya se está cosechando, porque acuérdense que en el área de tierra caliente, no voy a decir de la costa, porque es que la gente le dice costa a cualquier parte donde hace calor, ¿verdad? Tenemos costa allá en Huehuetenango también, porque también hay partes de un calor enorme allá. Allá con nosotros se dan 2 cosechas de maíz al año. Entonces, la de abril coincide con el Día de la Cruz, con los inicios de las lluvias y con la primera siembra. Se recoge esa siembra y se hace una segunda siembra que se va a cosechar a finales de diciembre. Entonces, está asociada con el inicio y con la finalización de la segunda, que se llama así, la segunda, le dicen a la segunda siembra de maíz, siempre es la segunda. Y hay más cosas que tal vez para mucha gente yo era una persona rara y que yo veía, ponía más atención a eso. Hasta la forma como se siembra el maíz es diferente, como todo el proceso, o sea, es otro espacio que supongo que hay gente que ha hecho ese registro y que podría también pues proporcionar información al respecto. Excelente. Enrique Ramírez dice que en los alrededores de Antigua hasta el día de hoy se cuentan leyendas de serpientes gigantes que aparecen justamente cuando hay rayos. Sí, es como muy común, es interesante. Ok, Marlene, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Querido público, hemos tenido ahora la conferencia número 42 del año 2021 con Marlene Garnica, una arqueóloga muy experimentada que hoy nos trajo una conferencia realmente brillante. Así que ahora tenemos el tiempo para que tú te despidas y cerremos la actividad, Marlene, por favor. Bueno, de nuevo, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a las personas que se conectaron para escuchar la conferencia y pues espero poder en el futuro seguir teniendo más información en relación a esto y poder pues algún día terminar esto porque cada vez empiezo y voy encontrando, entonces se va ampliando, pero gracias a todos y espero que les sirva para tener un poco más de conocimiento de las tradiciones de nuestros pueblos y también de esas tradiciones que vienen de épocas ancestrales, ¿verdad? Fabuloso, Marlene. Gracias a todos y pasen buenas noches. Un abrazo, Marlene. Gracias a todos, querido público. Tengan todos la mejor de las noches.